Bueno, muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas a nuestra sesión. Ya di inicio a la grabación, vamos a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Bueno, mis chicos, teniendo en cuenta nuestros acuerdos de formación, doy inicio a nuestra sesión de la noche de hoy, dando respeto a las personas que se conectan puntualmente. Recuerden mantener sus micrófonos cerrados para no hacer interrupción, pero abrirlo en el momento que quieran participar o levantar su mano. El día de hoy vamos a hablar bajo el objetivo de relacionar los contenidos y presentarlos en un orden según la necesidad del fundamento del tratado del tema de semiótica e interpretación para el proceso lectoescritor, es decir, el arte del relacionamiento. Igualmente vamos a enfocar y a analizar no solamente la parte comunicativa, sino también la parte publicitaria. Dentro de ello, entonces, vamos a hablar de dudas e inquietudes que se tenga de la semana anterior. Vamos a hablar de semiótica y semiología, los signos, conectores lógicos, diagramas. Se va a hacer un taller acerca de la interpretación, discurso, preposiciones y registro de información. Y luego hablaremos de nuestra evidencia para esta semana y la siguiente semana. Recuerden que las de comunicaciones son 2 semanas. Por evidencia que habla del informe de creación de contenidos comunicativos. Ay, pero no sé si de pronto ustedes ya hayan revisado el material y hayan podido observar o ver el video que les voy a compartir. Es un video muy corto, pero que nos va a ayudar a tener unos conceptos claros acerca de lo que es la semiótica y la semiología. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Semiótica y semiología. Para el desarrollo es necesario comprender el significado. ¿No se escucha? Sí, profe. Perdóname. De semiótica. Semiótica y semiología. Para el desarrollo de este componente es necesario comprender el significado de semiótica, que según el diccionario filosófico es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Como aporte adicional, Umberto Eco nos dice en una entrevista que la semiótica es una disciplina que estudia las interpretaciones. Dicho esto, la semiótica se puede comprender como el estudio de los signos dentro de un sistema de comunicación. Por tanto, se relaciona con la lingüística. La semiótica se divide en 3 disciplinas de estudio. La semántica, que estudia el significado de los signos. La sintáctica, que estudia la relación entre los signos. Y la pragmática, que estudia la forma en que son interpretados los signos. Por otra parte, según Ferdinand de Saussure, quien es reconocido como el padre de la lingüística, define la semiología como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de una sociedad. A su vez, definió el signo como una diada íntimamente relacionada. El significado es el concepto, y el significante es la representación del signo o huella psíquica del signo. Es así como, por ejemplo, un signo puede ser una bandera como la de Colombia, que es una representación de 3 colores en forma horizontal y unos porcentajes de tamaño del amarillo, el azul y el rojo. Esto sería el significado, un espacio de 3 colores en orden descendiente, amarillo, azul y rojo. Mientras que el significante es todo lo que conlleva consigo esa representación cromática. Por ejemplo, ¿qué significa el amarillo? ¿Y por qué es más grande? Ese es el significante, lo que se ve más allá del color y pasa con casi todos los sistemas de signos, símbolos y señales en nuestro ecosistema sensorial. Muy bien, chicos, y así como en ese video tan corto se expresa de una manera tan clara,
vamos a ir un poco más allá cuando hablamos de semiótica y de semiología y la vamos a asociar con la publicidad. Estas dos palabras que son tan importantes dentro de la comunicación y la lingüística son fundamentales en el desarrollo de la publicidad y de la comunicación gráfica. Cuando nosotros hablamos de la semiótica y la semiología, debemos tener en cuenta, como nos decían en el video, que la semiología estudia los signos, recuerden, todos aquellos que nosotros ya reconocemos y tenemos en nuestra mente y que nos da una comunicación. Y la semiótica es aquella que estudia las propiedades de los sistemas de signo, es decir, cómo se comportan, qué comunican y cómo comunican. Es por esto que nosotros debemos entender y llevar un poco más allá dentro de la publicidad este concepto. Y cuando hablamos de semiología y cuando hablamos de cómo interviene dentro del mensaje publicitario, debemos tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un desarrollo publicitario nos debemos interesar en el funcionamiento de sus signos y de cómo agruparlos para que den la comunicación según lo que nosotros queremos. Y es entonces cuando entendemos que la publicidad, cuando vamos a comunicar algo y que tenga sentido y que tenga un significado óptimo para el receptor, para el consumidor, debemos saber ese funcionamiento, cómo agrupar o cómo no agrupar los diferentes sistemas de los signos y entender su comunicación para poder crear una directa captación de atención del consumidor. La semiología analiza, y recuerden esto muy bien, cómo la gente percibe el signo, el significado del mismo para crear el mensaje publicitario y recibirlo de la manera adecuada. Es por esto que es muy importante que debemos ser generadores de signos o agrupaciones de los mismos que representen lo que nosotros necesitamos comunicar frente a nuestro producto o servicio ante el consumidor o espectador o cliente potencial y actual. Yendo un poco más allá, en la semiótica estamos hablando de qué comunica en realidad y qué valor le da esa persona que ve nuestro mensaje a través de cada uno de los elementos que estamos colocando y componiendo en nuestras imágenes. Le da un significado que es, y ya lo vimos, la imagen mental que varía según la cultura. Si yo en este momento hablo del color negro, ustedes lo pueden asociar a luto, pero si yo voy a la India, el color del luto no es el negro, es el vino tinto. Entonces es importante que nosotros tengamos claro a quién estamos comunicando y cómo estamos comunicando, ¿para qué? Pues para que haya esa real comunicación y entendimiento y que no vayamos a hacer un equívoco frente a lo que queremos decirle a nuestro consumidor. Y el significante, que no siempre es lingüístico, obviamente estamos hablando de la imagen, estamos hablando del texto, estamos hablando del video, del audio que vamos a utilizar para comunicarnos con nuestro público. En la publicidad adicional dentro de la semiótica, debemos tener en cuenta tres aspectos del signo. Si se han dado cuenta, en los dos elementos hemos hablado del signo, siempre recordando que en uno es el sistema de comunicación, es decir, la señal como tal, y en el otro las propiedades que tienen el sistema de signos. Por eso hace parte fundamental tanto de la semiología como de la semiótica. Este signo tiene tres características o aspectos que se deben tener en cuenta en torno a la semiótica que nos ayudan a ¿qué? A tener aspectos como sintáctico, es decir, significante icónico, la forma que nosotros estamos presentando. Por ejemplo, si yo hago alusión a las formas de esta imagen, estamos hablando de imágenes triangulares, imágenes circulares que están dando un mensaje de alerta, un mensaje de apoyo o de posición positiva. Y el semántico o significante lingüístico que se refiere a su significado. Les dije, triangulitos que son
alerta, circulitos que son me gusta, me encanta y todos los que nosotros ya reconocemos. Además tiene uno pragmático que quiere decir cómo en el uso que nosotros tenemos de esos elementos se le añade una connotación o se matiza dentro de la imagen que estamos generando. ¿Cómo así? Estamos hablando entonces de que el pragmático va asociado al lingüístico porque para nosotros en este momento quiere decir que esta publicidad ha sido muy reconocida y le encanta a más personas. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4 corazones. Entonces allí le estamos añadiendo elementos que conformen un significado específico para nuestro consumidor. Cuando hablamos nosotros del signo, y el signo es fundamental y lo debemos identificar muy bien, estamos hablando que son esas unidades que nos van a poder permitir dar significado a lo que nosotros estamos realizando, sean palabras, sean imágenes, sean sonidos, sean objetos, sean gestos. Esto es importante porque nos ayuda a analizar dentro del signo tanto su significado como su significante. Yo sé que he repetido ya en 3 veces o en 3 diapositivas ese mismo concepto, pero es que es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no deben confundir los dos elementos básicos que nos van a permitir comunicarnos adecuadamente. En la imagen tenemos un ejemplo. El ejemplo es, ¿cuál es el signo? La palabra escrita, árbol. ¿Cuál es el significante? Cada uno de estos signos o grafos o letras que componen la palabra. ¿Y cuál es ese significado? Estamos hablando de que una persona puede decir que árbol es este tronco, o que árbol es este arbolito pequeño, iluminado, o que es este que están haciendo, o que es este grande que vemos en el campo, o este que está entre dos, o este montón de árboles que podemos ver acá. Depende de la cultura, depende de las tradiciones, depende de la persona, su edad, su rango, su estratificación social, su educación, para que haya una interpretación o un significado. Entonces, es importante que nosotros definamos por eso, y aquí estamos viendo el porqué, esas personas a las cuales vamos a llegar para saber cómo les vamos a hablar. Ya yendo un poco más allá de lo que son los signos dentro de la escritura, entonces voy a hacer atención especial a lo que son los signos adicionales que nosotros podemos encontrar, es decir, los que podemos utilizar dentro de la ortografía. ¿Por qué es tan importante para un publicista tener buena ortografía? Porque ustedes están transmitiendo mensajes y la codificación de los mensajes a través de los signos deben ser interpretadas como deben ser interpretadas y no como la persona lo quiere interpretar, la que está recibiendo el mensaje, porque no tiene una buena escritura. Por esa razón, los signos ortográficos hacen parte fundamental de la estructuración ya de argumentación y de escritura que nosotros debemos desarrollar dentro de las piezas publicitarias y como ustedes se han venido dando cuenta y como lo vimos en la anterior semana, para cualquier producto, así sea radial, debemos escribir. Es por esto que los signos ortográficos se dividen en dos, según la Real Academia de la Lengua, los signos de puntuación y los signos auxiliares. Los signos de puntuación son los que tienen la función de marcar pautas y entonación en todo lo que nosotros vamos a leer, sean enunciados, sean discursos, sean presentaciones, cualquier tipo de elemento necesita tener estos signos para llegar o a llegar el mensaje correcto a el consumidor y que no haya equívocos o comunicaciones que no sean la que nosotros queremos dar a entender. Otros que están ahí pegaditos. Bueno, dentro de los signos de puntuación quiero que quede claro cuáles son. Coma, comillas, corchete, 2 puntos, interrogación, exclamación, paréntesis, punto, puntos suspensivos, punto y coma y raya. Pero resulta que
Adicional, tenemos los signos auxiliares, que son los que nos van a ayudar a través de sus funciones variadas a dar más entonación y intencionalidad a nuestros escritos. Estos son el apóstrofo, el asterisco, la barra, la diéresis, el guión y la principal de todas, la que ustedes se andan comiendo y ahora todo el mundo se anda comiendo, la tilde. Este signo, a pesar de ser auxiliar, es fundamental para la buena escritura y la buena interpretación de los textos. Recuerden que es importante cada uno de estos elementos que nos marcan. El punto es un espacio en el cual nosotros mentalmente podemos alcanzar a contar hasta 3. Si tú lees, sus funciones son muy variables, 1, algunos de estos son 1, 2, apóstrofo, 1, asterisco, 1, barra, 1, diéresis, 1, guión y tilde, 1, 2, 3. Y ahí sí podemos seguir hablando. Esta marcación numérica nos ayuda a entender cuál es la función de cada uno. El punto separa ideas, la coma separa ideas pero relacionadas del mismo tema. Esto cierra un párrafo o una idea general. El punto y coma separa dos ideas que aunque son no del mismo tema, tienen relación. Los dos puntos nos dan pie para iniciar una enumeración o generación de palabras contiguas separadas por comas. Puntos suspensivos en que la historia continúa. Signo de interrogación y admiración. Siempre en el español debe estar el de apertura y el de cierre. Esos son los más importantes a tener en cuenta dentro de los signos de puntuación. Chicos, cuando nosotros escribimos y comunicamos publicitariamente, necesitamos tener una excelente forma de comunicación a través de la escritura, la lectura, la audición. ¿Por qué razón? Porque es que cuando nosotros empezamos a trabajar, por ejemplo, las tildes, y esto aquí nos vamos a algo muy sencillo. Diéresis, si no tuviese la tilde, ¿cómo se pronunciaría? Diéresis. Apóstrofo, si no tuviese tilde, ¿cómo se pronunciaría? Entonces, auditivamente también vamos empezando a reconocer en dónde está el ejercicio de las tildes. No sé si de pronto ustedes tienen la oportunidad de activar en el Windows, a través, creo que es una función, no sé si es de Word o es de Windows, que ustedes pueden hacer dictado. Vayan a hacer esto. Hablen, dicten, a ver si les reconoce las tildes. Dicen que las personas deberían tener la diferencia de la pronunciación de las letras. Por ejemplo, la E se pronuncia diferente que la Y. Y obviamente, dentro de la palabra, si yo digo llano y si digo yeso, es diferente. La pronunciación y la postura de la boca es diferente porque estamos hablando de signos que se interpretan teniendo unas reglas ortográficas. Entonces, allí recae la importancia de esta comunicación y aún más cuando estamos dándola al público. Adicional, cuando estamos escribiendo, hay cosas que nos ayudan a unir, a cohesionar las ideas. Y es entonces cuando empezamos a utilizar herramientas que nos unen de manera lógica y coherente frases, párrafos dentro de la misma estructura que estamos escribiendo, y su uso es necesario, obviamente. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que tenga lógica lo que estamos escribiendo. Tenemos tipos de conectores y sus funciones en estos cuadros. ¿Por qué? Ya que, debido a, que se refieren a la causa de una situación. Por eso, así que y por lo tanto, a la consecuencia de la situación. Y, ni y tampoco, que va a elementos similares. Por ejemplo,
azul y rojo, y cuando colocamos, por ejemplo, agua E, ¿qué sería lo que continúa? En vez de decir agua I, si yo digo agua y hielo, estamos haciendo una mala utilización de nuestro lenguaje, porque estamos hablando de que la I y el hielo, por más de que tenga una H que es muda, hace que sea una repetición de la misma vocal. Por ello debemos decir agua e hielo, porque se reemplaza la I por la E para hablar de la relación que estamos haciendo entre los dos elementos. U y O significa la elección, es decir, estamos separando este o este. Entonces, o es azul o es negro. Y la U pasa exactamente lo mismo. Debemos utilizarla cuando la palabra que sigue empieza por la misma vocal en la que termina nuestra palabra anterior, nuestra O. Con eso no hacemos una cacofonía. ¿Listo? En palabras más técnicas. Diagramas, mapas, gráficos y esquemas. Estos diferentes elementos o herramientas que nos van a permitir organizar la información de una manera lógica para poder estructurar cómo yo voy a trabajar la escritura y la redacción, nos ayuda dependiendo de lo que vayamos a redactar en cada uno de los casos. Un diagrama, pues, nos va a ayudar esquemáticamente, como su nombre dice, a generar una organización jerárquica de la información. Un mapa cognitivo nos va a ayudar a organizar avanzando, y ustedes ya han visto mapas cognitivos que nosotros hemos desarrollado, como es para el inicio de la generación de marcas, ¿verdad? Gráficos en donde podemos hacer variaciones tanto numéricas como de comparación para hacer relación a través de los datos que vamos a establecer dentro de nuestra redacción. El esquema, que es básicamente como tener una organización, como un mapa, en donde tenemos palabras que nos ayudan a generar ideas a través de conectores, cuadros, círculos y corchetes. Y el flujograma, que es básicamente el que nos va a generar una secuencia o una evidencia de un proceso que se representa a través de diferentes. Por esa razón, es importante que cualquiera de estos elementos sea utilizado. Se acaba de ir hacia allá. Ya. De ser utilizados para poder organizar nuestras ideas. Otros recursos que podemos también utilizar para la buena redacción es elementos como la lluvia de ideas, y cada uno de estos elementos que van a organizar esa lluvia de ideas inicial para estructurar un inicio, un nudo y un desenlace. Recuerden que todos los textos que nosotros redactemos, así no sean un inicio, un desenlace, deben tener una introducción, un contenido y una conclusión, dependiendo hacia dónde estemos nosotros escribiendo, cuál sea el objetivo de esa escritura. Adicional, vamos a tener la necesidad de la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Obviamente es como el receptor o la persona que lee, que escucha, que entiende, hace esa conversión de signos, significado, significante, y en realidad registra la información que nosotros queremos dar. No la interpretan de manera errónea a lo que nosotros estamos comunicando. Dentro de la publicidad, esto se hace muy importante. ¿Por qué? Porque también, acudiendo a la semiótica, estamos hablando que debemos establecer y entender que la comunicación a través de los signos que nosotros vamos a marcar en la parte publicitaria debe estar enmarcada en el contexto social y cultural, es decir, en la identificación de nuestro cliente real y potencial, en una segmentación bien desarrollada que nos va a permitir
que el mensaje llegue adecuadamente y el cliente tenga la interpretación que nosotros necesitamos que tenga. Es por eso que es importante definir cómo es el desarrollo de la interpretación. Y para ello hay que entender cuál es el significado, cuál es el significante y cuál es la importancia del signo dentro de la actividad publicitaria. Vamos a desarrollar un pequeño taller. Yo sé que ustedes están 2, 4, 6, 8. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 temas. Entonces voy a repartir los temas, van a leer dentro del material que está en la plataforma cada uno de estos apartados. Es un puntico que va a leer cada uno, no es todo el tema. Y bajo eso va a hacer un resumen para explicarle a sus compañeros la temática. Vamos a tener, son las 8:56, las 9 de la noche mientras hago los grupitos o la repartición del tema porque no voy a hacer grupo. Y a las 8:30 ya deben tener lista, a las 9:30 deben tener lista la sustentación o la exposición mejor para sus compañeros. Entonces, en el orden que me aparecen a mí aquí en la plataforma, Angélica, vas a leer el 2.1 de la de lectura al discurso y le vas a explicar a tus compañeros esa temática. Fabiana, vas a leer discurso con ayudas audiovisuales y lo vas a explicar a tus compañeros. Pueden mostrar el material, no deben hacer presentación ni nada, pueden utilizar el material de la plataforma para explicárselo a sus compañeros. Jefferson, vas a hablar sobre discurso leído. Juan Raúl, vas a hablar de uso de preposiciones en compañía de María Fernanda, porque este tema es un poquito largo. Y Saray con Jenny van a trabajar técnicas de registro de información, técnicas de registro de información. Me quedó duplicada la línea. ¿Listo? Entonces, a partir de este momento, cada uno, voy a detener la grabación, vamos a tener 30 minutos para que ustedes hagan la lectura y volvemos en 30 minutos exactos. No vamos a dar más tiempo por la hora que ya tenemos. Y vamos a sustentar máximo en un máximo de 5 o 7 minuticos cada uno el tema. Profe. Dime. Hola, profe, perdón, una pregunta. Las diapositivas están en la plataforma, ¿cierto? Es la temática que está en la plataforma. Permítanme, ya les muestro en dónde. Okay. Para que tengamos claridad de qué estamos hablando. Pues permítanme, voy a entrar a territorio. Un segundo y ya les comparto. Territorium. Bueno. Entonces vamos a ir a nuestro material de apoyo dentro de contenido del curso, proyecto, fase 2, vamos a material de formación, material de la guía 4, vamos a ir al punto que se llama comunicación oral y escrita relacionando. En este vamos a darle clic aquí en el recurso educativo, vamos a iniciar donde dice curso, vamos a ver el menú y se van a ir a cada uno de los elementos que les corresponde. Entonces, a quien le tocó el 2.1 va acá, al que le tocó el 2.2 va acá, al que le tocó 2.3 acá, 2.4 acá, que ese era el que yo les decía que es un poquito largo, por eso lo puse a 2, y las técnicas de registro de información, que es la última. ¿Listo? Ahí, con base en eso, es que pueden hacer. ¿Qué es la idea? Que hagan un análisis, una interpretación, pero que no me lean lo que ya todos van a leer en la plataforma. Hagan una interpretación de lo que están viendo y le van a explicar de manera sencilla a sus compañeros. Voy a dejar en vista la presentación donde están los puntos para que lo sepan y les voy a escribir acá el nombre que corresponde a cada uno.
Listo. Reanudó. Vamos entonces a empezar la socialización de los diferentes puntos que les correspondió. Vamos a empezar con el 2.1 de la lectura al discurso. Angélica, hola. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, sí, señora. Me alegro. Pero entonces no hay necesidad de compartir o... Si quieres compartir, dime y yo te doy autorización de compartir. Si no vas a compartir, no hay problema. Pues no creo. Vale, listo, perfecto. Intentaré también la página, pero Listo. entonces, de la lectura al discurso, entendí inicialmente que tenemos que utilizar muy correctamente los signos de puntuación para que haya una adecuada escritura y lectura, ¿sí? Con esto llegamos a una argumentación y a una interpretación y así llegar de una forma correcta al discurso, ¿sí? Como ejercicio, digamos que no es algo sencillo la lectura, pero la idea es hallarle el gusto y que por el interés, o sea, por la necesidad lleguemos al interés y nos agrade leer, no por obligación, por el que me toca leer o porque entonces se vuelve algo desagradable y no porque de pronto, digamos, por el estudio, por algo laboral me toca leer, sino porque me agrade, ¿sí? Muy bien. Una persona o un profesional que quiera llegar a dar un buen discurso tiene que ser algo agradable para él, no algo que sea como que por cumplir o porque me toca de nuevo, sino porque le agrada, le es placentero, ¿sí? Sí. Y para esto, pues, hay que interiorizar, hay que revisar otras fuentes y sobre lo que le agrada, ¿sí? Y si no, tanto el auditorio virtual como presencial va a estar pues desconectado de lo que él dice y no va a poder brillar, no va a poder dar claridad ni el mensaje que quiere dar a entender al público. Muy Y bien. De ahí, perdón, te interrumpo, recae la importancia de que lo que nosotros tengamos como discurso lo redactemos nosotros mismos, ya que de esa manera se interioriza mejor. Sigue. sí, señora. Sí, de otra manera, digamos que va a dar un discurso y va a perder su tiempo y va a pagarse laboralmente o académicamente de acuerdo a lo que esté desarrollando. Si es agradable el tema y si tiene un gusto por este tema del discurso, esta persona o profesional va a indagar, va a buscar lecturas en bibliotecas, PDFs, en diferentes fuentes, y así ahora digamos que no solo lo que le tocaba leer o lo que le tocaba, sino va a ser algo independiente a lo que, muy aparte de lo que le tocaba, pero él va, ¿cómo se dice? Va más al fondo de lo que tiene que hacer, ¿sí? Y así puede llegar a ser un discurso muy agradable y muy llamativo para el público y entretenido. Muy bien, María Angélica, muchísimas gracias. Perfecto tu resumen. Fabiana, discurso con... Ah, no, mentiras. De la lectura al discurso. Perdóname, me salté una línea. Hola, profe. Buenas Hola, noches. ¿cómo vas? Qué pena que hay, porque yo escuché que me dijiste discursos con ayudas audiovisuales y después vi Ay, que de la sí. lectura no Ay, Dios entendí. mío, ¿yo qué hice? ¿Qué le Aprenderme hice? las dos. Profe, es que puso en el título un nombre, entonces se le corrió todo. Ah, bueno, chica, perdón. Yo me asusté, ¿cómo así que me cambió? Me toca al mismo tiempo. ¿Cuál leíste, mi Fabiana? Profe, yo primero
he leído sobre el discurso con ayudas audiovisuales, luego sobre lo que la compañera dijo, pero bueno, vamos a continuar. Espero no a lo mejor intervenir en algún punto de otro compañero. En el de Jefferson. Pero bueno, de igual manera, si me falta algo, que me lo complemente el compañero. Bueno, para mí el discurso con ayudas audiovisuales básicamente es una herramienta que nos permite transmitir, o sea, alguna información, o sea, al público objetivo, ¿vale? Para esto se deben realizar 4 importantes pasos. Primero, se debe conocer, en este caso, el orador o la persona que va a realizar el discurso, el lugar donde lo va a realizar, que es decir, un auditorio, un anfiteatro, un salón, conocer las personas y la cantidad de personas que van a asistir a esto y cuáles son las expectativas que tienen las personas de el discurso que se va a realizar. Como segundo paso, utilizar una muy buena herramienta sobre lo que el orador quiere transmitir. Para eso podemos utilizar las herramientas como Canva, PowerPoint y demás que Internet nos facilita. Como tercer punto, y es muy importante, y es antes de uno poder realizar un discurso, hacerlo a través del espejo u otra persona, para así evitar las muletillas, para así evitar alguna equivocación, poder transmitir de manera, eh, ¿cómo le puedo decir? De manera verídica la información que quiere pues transmitir a su público. Y como cuarto punto sería esos terrores de los oradores, que es muchas veces no saber qué hacer con las manos, tener miedo al público, tener miedo a las cámaras. Y bueno, para mí esos son los 4 puntos fundamentales para poder realizar un discurso con estas ayudas audiovisuales. Muy bien, Fabiana. Jefferson, cuéntame qué hiciste porque yo la embarré. No, pues tú me dijiste un tema, pero pues a la final yo me basé por lo que decía en pantalla, entonces también me basé por el de medios audiovisuales. Bueno, como tal, para complementar, tenemos que tener en cuenta que es un discurso como principal aspecto. Un discurso, pues, es una expresión de nuestros pensamientos, sea en un ámbito narrativo, en un ámbito entretenido o persuasivo. Entonces, por ende, para tener un correcto discurso, tenemos que tener claridad de nuestros pensamientos y lo que vamos a expresar, puesto que si tenemos buen manejo de estas capacidades, pues podemos generar la emocionalidad, inclusive al momento de dar un discurso, y pues mostrarle la habilidad de manejo del tema que estemos manejando. Obviamente los audiovisuales nos dan una claridad como un mapa mental de lo que estamos expresando o lo que estamos exponiendo en el tema. Entonces, pues en este ámbito, tanto pues audiovisual como leído, es como darnos un reenfoque. Cuando nosotros estamos presentando una diapositiva, leemos un pedacito, nos reencaucha a lo que estábamos estudiando y pues a seguir con la idea que estamos presentando. Muy bien, Jefferson. Qué buen complemento le hiciste a los 4 puntos de Fabiana. Muchísimas gracias y mil disculpas por el impasse ahí de los temas. Entonces, Juan Raúl y María Fernanda, ¿cómo se organizaron? ¿Qué hicieron? Profe, bueno, pues yo lo leí solita. Yo leí sobre el uso de las preposiciones. Listo. Bueno, pues lo que pude identificar es que pues las preposiciones son palabras que establecen una relación entre diferentes elementos de una oración y tienen una característica particular y es que nunca cambian de género. Son
palabras que se encargan de conectar y relacionar sustantivos, pronombres, verbos, para que haya pues como una coherencia a la hora de uno leer un texto. Muy bien. Sirven para indicar, pues voy a nombrar algunas porque pues, son bastantes. Sirven para indicar lugar, como por ejemplo un sitio. Pues, por ejemplo, decir, voy a viajar a Bogotá, por ejemplo. Sirven para indicar tiempo. En este caso puede ser un momento. Entonces, por ejemplo, decir para esta semana voy a revisar el trabajo. El momento sería pues la semana. Sirven para indicar un destino, una causa, que es como la razón de algo. Son ideales, por ejemplo, para realizar mapas conceptuales. Sí. Ya que nos permiten, pues, primero que haya una claridad, que haya una coherencia, una fluidez, una comprensión a la hora, pues, de leerlo. Y lo que encontré es que la más utilizada de todas las preposiciones es la A. Es como la que más se utiliza pues en un texto, una oración. Muy bien, María Fernanda. Resumen. Vale. Juan Raúl, ¿quieres complementar la temática? Sí, claro, profe. Profe, yo el tema que traté fue discurso leído. El discurso, ¿qué es un discurso? El discurso es una expresión o es un tema que se argumenta para exponer esto hacia, digamos, un tema. Por ejemplo, una institución, una empresa. Entonces, el discurso leído es la seguridad de la persona al momento de hablar, con su tono de voz, vocalización y la misma manera la conexión con el público, porque ya que el público lo está mirando. ¿Qué características debe tener? Buena presentación, estudiar bien el tema que va a leer, el argumento, el tipo de texto, es instructivo, es expresivo, si es narrativo, de qué tema. Por ejemplo, en las iglesias cristianas, digamos, cuando están explicando un tema bíblico, no lo leen y ya, sino primero lo van explicando paso a paso. Y dan ejemplos y de paso a la persona se le pregunta como tal, para que las personas participen como tal y no se sienta la persona que está hablando, que está como tal tratando el tema, se sienta solo. En el tal se construye el escrito argumentado, agradable y claro, con el objeto de aportar al público. Se hace una introducción antes de la lectura, se lee con seguridad, de manera pausada, tranquila. Se tiene preparado un ensayo de la presentación, sea de la entidad, la empresa, la institución, como tal, la iglesia, el tema que se va a tratar. Ok, vale, muchísimas gracias, Juan Raúl. Creo que no hemos tenido en cuenta, me ha saltado ese tema. Saray, ahora sí, su merced la que le va a complementar a María Fernanda. Hola, profe. Hola. Yo había visto que me había tocado preposiciones. Sí, por eso. Entonces, colabórale ahí en lo que, apórtale algo a lo que dijo María Fernanda. Es que ahí fue el error. El error fue mío. Bueno, sí, lo que dijo la compañera, pues las preposiciones son las palabras que se utilizan para unir oraciones, ¿cierto? Puede ser a, antes, bajo, son esas que nos hicieron aprender en la escuela. Como no las aprendimos, pues a veces nos cuesta ponerlas en práctica. Tienen como profesionales, se dice que hay que utilizarlas correctamente para que las personas que vayan a leer lo que queremos decir o interpretar sepan muy bien saber lo que se va a hablar. Entonces, muy bien. Bueno, ya para complementar y cerrar la parte de los conectores, recordemos que estos nos van a ayudar
a establecer de verdad esa relación de lógica que hay entre las partes del texto. Hay muchas veces que nosotros nos equivocamos del uso y la característica que nos dijo María Fernanda de que no cambian de género es muy importante. Por ello es más aún importante saberlos utilizar para no caer en el mal uso de ellos en esa parte que creo que es la que más se nota cuando nosotros hacemos oraciones o hablamos, porque por ahí dicen que como hablamos escribimos, entonces por esa razón es importante tener en cuenta. Recuerden que dentro de la plataforma hay un documento adicional que nos ayuda también a conocer los conectores lógicos y de la manera que los podemos usar. Lo que decía Saray de sí, nosotros enseñamos el ante, contra, de, para, por, de, en, a, todos ellos los tenemos por allá en el subconsciente muy marcados, pero desafortunadamente a veces utilizamos siempre los mismos y utilizamos a o para y se nos convierten hasta en muletillas. Entonces es importante reconocer las preposiciones para poder entender cuál es la necesidad que tenemos comunicacional. Listo, muchísimas gracias. Técnicas de registro de información. Jenny, ¿pudiste desarrollar la actividad o tu internet no te lo permitió? Me parece que no. Parece que no nos está escuchando. Jenny, ¿estás por ahí? Bueno, ella sí escribió que tenía fallas de internet, entonces vamos a apoyar las técnicas de registro de información que son importantes. Por aquí algo me están escribiendo. A ver. Sí escucho, pero no me deja abrir. Ah, ok, pero ya me escribiste. Bueno, ella nos dice, la lectura, la primera de ellas es la lectura. Ok, la manera de registrar información. La primera de ellas es la lectura. Se considera principal ya que es el primer paso que debemos realizar para luego poder adentrarnos en las demás. El segundo es el subrayado. Tenemos el subrayado, el cual consiste en marcar líneas horizontales en la parte inferior de las oraciones. Esta técnica se considera como una de las más populares ya que quien tiene como principal objetivo seleccionar aquellos contenidos que consideramos los más importantes del texto. El siguiente es tomar nota. No, no me estás escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ay, creo que eres tú, Angélica. Revisa. Tomar nota. Otra técnica consiste en ir tomando nota de la información más importante a medida que se va leyendo. Este proceso... Profe? No. Por aquí, notas de la información más importante a medida que se va leyendo. Este proceso es muy positivo al tener una doble función, ya que además de permitir recoger contenidos más importantes, me imagino que ayuda al aprendizaje, que es lo que quería decir acá. El resumen. Una de las formas de registro de información más utilizada es el resumen, el cual consiste en una síntesis de la información principal contenida en el texto. El objetivo principal de esta técnica es que no se tenga que leer todo el texto de nuevo para saber qué trata y conocer los principales contenidos. Mapas conceptuales. Podemos encontrar también mapas conceptuales, herramientas gráficas, cuyo objetivo es el de sintetizar información. Los esquemas. Por último, encontramos uno de los registros de información más populares, que son los esquemas, las famosas mapas conceptuales y demás, que nos ayudan a recopilar información a partir de los textos generales, en donde solamente sintetizamos y sacamos ideas principales para poder generar estos. Esas son las técnicas de registro que pude identificar, son importantes a la hora de llevar la información, tanto para personas como para recolectar nosotros. Les envío como lo esencial para que tengan una idea. Me disculpo por no haber llegado a casa, estoy en reunión y el internet me perdí. Y el internet me está molestando. Sí escucho, pero no me deja abrir. Tranquila, listo, con ese resumen creo que estamos bien estructurados. Recuerden que dentro de las técnicas de información es importante que nosotros las tengamos en cuenta. ¿Para qué?
son las que nos van a permitir tener un mejor aprendizaje dentro de los elementos que nosotros tengamos en el contenido tanto de lectura como de redacción. Cuando nosotros hablamos dentro de lo que es el registro de información, debemos tener en cuenta una organización tanto mental como de toma de notas que nos va a permitir hacer que, permítanme que se me apagó la luz, voy a prenderla y ya. Que nos permite determinar en realidad cuáles son esos métodos que nos van a ayudar a aprender y a cohesionar mejor las ideas. Recordemos que hay entrevistas que también nos ayudan, como el panel de expertos y las fichas bibliográficas. Yo no sé si ustedes en el colegio tuvieron la oportunidad de hacer sustentaciones con fichas bibliográficas, y de ahí, pues nosotros tenemos la facilidad de tomar algunas notas dentro de lo que hacemos. Esa era la idea, que no solamente estuviese yo aquí exponiendo, sino que ustedes también tomaran un poco de lectura, porque esa es la idea, ese es el tema: leer, aprender, interpretar y saber cómo ustedes interpretan lo que están leyendo. Muchísimas gracias por esa participación. Ya para cerrar, vamos a socializar cuál es la actividad para estas 2 semanas. Estamos hablando, y en la parte superior no miren porque me quedó mal, me quedó la técnica. La actividad es la guía 4, pero esta es la 240, 20, 15, 24. Actividad 2 de la tercera semana, evidencia 1. ¿Qué debemos hacer? Esta es una elaboración de un documento. Entonces, ¿qué nos dice? Ya les cambio este título de acá. ¿Qué nos dice la actividad? Tome un tema de interés y desarrolle. Ahí nos dice que tomemos el tema anterior de la actividad 1. Pero como nosotros hicimos una cuña publicitaria, entonces vamos a tomar cualquier tema que ustedes quieran. Realice un ejercicio investigativo que le permita profundizar en el estudio de la situación problemática que ustedes hayan seleccionado. Elabore un informe. Ojo, elabore un informe. Busquemos qué es un informe antes de elaborar, donde dé cuenta de los elementos y procesos propios de la situación problemática, que deberá estar en estrecha relación con la profesión que usted desempeñará al final de su tecnólogo. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir: científico, técnico, narrativo, basado en lo descrito en el componente que acabamos de retomar en la anterior, que es el describiendo. En la anterior o en la siguiente, espérenme que me confundí. Escribiendo es la siguiente. Entonces, el siguiente componente de la siguiente carpetita que está después de esta que vimos el día de hoy. El informe deberá contener lo siguiente: encabezado, es decir, un título de informe, autor, nombre del programa y fecha de realización. Deberá tener palabras claves, por lo menos 5. Yo creo que ustedes han visto esos informes que se hacen, o esos se llaman, también los llaman los abstracts, que tienen estas características. Tienen palabras claves, por lo menos 5, que lleven a referenciar este texto. Una introducción, un desarrollo en donde van a explicar todo lo que investigaron, y dentro de esa exposición deben tener en cuenta que van a exponer la problemática haciendo referencia a los aspectos, presentar argumentos que complementen esos aspectos. Van a utilizar, ahí pueden utilizar, obviamente dice, haciendo usos de bibliografía, normas APA, gráficos y demás elementos que consideren necesarios. Presentar su postura frente a la problemática que seleccionó, y recuerden la importancia de la cohesión y la coherencia léxica dentro de la redacción, utilización correcta de los conectores y los signos de puntuación, interrogación, admiración y acentuación. Adicional, deben tener conclusiones y bibliografía.
Este documento está para desarrollarse en 2 semanas, desde este domingo que pasó, el del 9 de julio, hasta el 15 de julio vamos a tener la oportunidad. Ah, no, ¿esta es de 1 semana? No, espérense, reviso el cronograma, porque creía que era 2. No, profe, esa es después. Unita. Ok. Ah, no. Es que les coloqué, no sé si ustedes vieron el cronograma. Este va hasta el 22 de julio, discúlpenme. Va hasta el 22 de julio. Yo sí dije, eran 2 semanas. Voy a mostrarles acá el cronograma en la plataforma para que lo revisemos. Recuerden que la plataforma tiene el cronograma y que es bueno que lo revisen de vez en cuando porque a veces surgen cambios. Si ustedes descargaron el primero, entonces es mejor que revisen porque pueden surgir cambios como en este caso. Listo, entonces acá estamos viendo que esta actividad va hasta el 22 de julio. Sí, yo sí dije, es de 2 semanas, es importante tenerla dentro de 2 semanas, porque igual todavía la otra semana vamos a hablar de la parte de escritura, vamos a hablar de la parte de redacción publicitaria, y es importante que esto complemente lo que ustedes están haciendo de informe, ¿listo? Entonces, retomo nuevamente nuestra presentación para revisar ya los últimos detalles y dejarlos ir a dormir. ¿Qué deben hacer? Deben hacer un informe de la escritura como forma de comunicación asertiva con la siguiente estructura: encabezado, palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. Deben entregarlo en un documento PDF, debe estar en una extensión máximo de 3 páginas, en letra Arial, tamaño 11, en espacio sencillo. Por favor, y aquí hago la siguiente recomendación. Por favor, escriban ustedes el documento. Sepan parafrasear, es decir, organizar lo que están leyendo para que no diga la plataforma que el reporte antiplagio me da que ustedes copiaron y pegaron de otros documentos. Esta evidencia tiene reporte antiplagio y no quiero tener problemas con ustedes de llamados de atención, de cosas de ese estilo, porque sería una lástima. Entonces vamos ahí a llenar ese espacio, ya saben, 3 páginas, Arial tamaño 11, espacio sencillo, y lo vamos a entregar en el espacio que dice informe de creación de contenidos comunicativos de la evidencia de comunicación 1524, actividad 2, evidencia 1. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes acerca de la actividad? Profe. Dime. Y en 3 páginas cae todo eso que se dijo. Es que me parece que es poquito espacio para... Poquito espacio. Sí, depende de lo que tú te vayas a alargar en la parte del desarrollo, más que de cualquier otra cosa, porque nosotros podemos hacer una introducción de un párrafo, hablar del desarrollo de una página y media, un cuarto de página para las conclusiones y un cuarto de página para la bibliografía. Podemos estructurarlo de esa manera y creo que ahí lo hablé, ¿sí en 3 o en 2? En 3 páginas. Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que como ustedes van a escribir todo después de hacer toda la aplicación de esos resúmenes, de esas palabras, de todo lo que hemos visto hoy y entendido, entonces yo creo que sí les da las 3 páginas. Si te debo más, pues bueno, listo, no hay problema. Dejémoslo en que mínimo las 3. Listo, señora. Vale, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Dime. O sea, las 3 hojas es como tal el cuerpo del trabajo. Sí. O aparte, o sea, aparte son las normas como tal, APA que va con la portada. Que va la portada, que va eso. Ah, bueno, ahí nos quita conclusiones y bibliografía porque eso va aparte. E introducción también. Ah, ya, o sea, 3 hojas del cuerpo como tal. 3 hojas del contenido, del desarrollo como tal. Ah, ok. Ahí ya no es tan poquito. Ahora sí entendí. Creo que esa era la duda que tenía Angélica.
Sí, Sí, creo que sí. yo dije, pero ¿cómo va a caer conclusiones y todo en el 3? Sí, claro. Tienen Sí. razón porque arribita nos hablaba de las normas APA y yo no lo tuve en cuenta ahorita con la respuesta de Angélica, qué pena. Bueno, ¿hay alguna otra duda o pregunta? Vale, mis chiquillos, entonces, les agradezco infinitamente el estar aquí conectados más a estas horas de la noche. Qué bueno ese compromiso que aún se genera dentro del grupo para estas sesiones. Entonces, una feliz noche para todos, Dios los bendiga, que tengan una noche espectacular y nos vemos la próxima semana. La próxima semana nos vamos a ver lunes y martes para que lo tengan por ahí presente a las 7 de la noche, los dos días. ¿Listo? Igual el anuncio va mañana y el viernes. Listo. Entonces, feliz noche para todos. Dios los bendiga. Descansen. Chao, profe. Que Chao. descanse, que se mejore. Gracias.